variadas características gastronómicas. Así es Capeuleu. Capeuleu, el café que mueve al mundo. A continuación, Este Oeste. Bienvenidos a Este Oeste. En esta ocasión, hoy, Día Internacional de la Mujer, tengo el honor de tener acá conmigo a dos damas, a dos mujeres que han estado involucradas en esto, en temas de lo que es también la lucha de los derechos de las mujeres en Guatemala, desde diferentes espacios, diferentes perspectivas, y vamos a conversar con ellas acerca de este tema, de cuánto hemos avanzado en los derechos para la mujer y en qué cosas nos hace falta avanzar todavía, en temas políticos, temas sociales, temas económicos. Y para hablar del tema, como les decía, me acompañan dos damas, me acompaña Alba Trejo, quien es experta en temas de femicidio y violencia contra la mujer, y Luz Méndez, quien es integrante de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas. Además, ha sido autora, ha escrito mucho acerca del tema de violencia contra la mujer y también participó en las negociaciones de paz, formando parte del equipo político diplomático de la URNG. Así que vamos a conversar un poco acerca de estos temas del derecho de las mujeres. Y voy a empezar, tal vez, Luz, contigo, en el sentido de que ¿cuánto hemos avanzado en Guatemala en los derechos políticos de las mujeres? Guatemala fue uno de los primeros países de América Latina que incorporó el voto de la mujer en el año 45, cuando se escribe esa constitución. Marzo, de hecho, 15 de marzo del 45 entra en vigencia esa constitución y surge el derecho de la mujer a sufragar, a elegir y ser electa. ¿Cuánto hemos avanzado en temas políticos realmente, en temas de derechos de la mujer? Bienvenida. Gracias, Quique. Un saludo para todo el auditorio. Es un gusto estar en este programa precisamente hoy, Día Internacional de la Mujer. Bueno, indudablemente que hemos avanzado bastante en Guatemala en términos de participación política, pero yo creo que donde más hemos avanzado es en un ámbito que es crucial y es la toma de conciencia por parte de las mujeres de tener derechos específicos, sentirnos realmente que tenemos el derecho y somos ciudadanas en este país. Y en ese sentido creo que ha sido muy valioso el papel que diversas organizaciones de mujeres hemos llevado a cabo en el país durante muchos años para promover esa toma de conciencia de género. Los acuerdos de paz indudablemente contribuyeron mucho a eso. Como se dijo en una evaluación hace un tiempo, los acuerdos de paz para las mujeres significaron un antes y un después. En primer lugar para eso, además para poder avanzar en el derecho a la organización y la movilización social. Ahora bien, tenemos también muchos retrocesos y tenemos también muchos retos, fundamentalmente en materia económica y social. En estos aspectos, Alba, vamos a hablar más adelante acerca de cosas que nos hacen falta, pero en el tema de participación política, ¿cómo ves tú el avance que ha habido en el tema de la participación política de parte de las mujeres para incorporarse? Hoy tenemos a quien es la primera vicepresidente mujer. Hemos tenido ya en un par de elecciones candidatas a presidente de mujeres. ¿Cómo ves ese espacio político, si se ha ido ganando espacios o no de parte de las mujeres? Yo creo que bienvenida. Sí. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muy buenos días, no sé cómo decirles a todos, pero muchas gracias por invitarme a tu programa. Bueno, yo creo que hemos avanzado, indudablemente. Desde que nos dieron el derecho al voto para acá, hemos avanzado. Las mujeres han participado, se han atrevido a participar, a ganarle incluso a los hombres en ciertas contiendas, pero nos hemos estancado, principalmente en el Congreso, ¿verdad? La participación de la mujer en el Congreso se ha quedado ahí, en ese espacio, en ese porcentaje mínimo. ¿Por qué? Porque no hay todavía una capacidad, digo yo, de las mujeres de imponerse, de imponer ese derecho. Todavía falta. Ahí están como muy temerosas todavía de participar. Y tú acuérdate que también se habla mucho del dinero, de las negociaciones, de las casillas, etcétera. En ese espacio, nosotros pues obviamente tenemos una fiscal general, la segunda fiscal general en la Corte,
ahora hay más mujeres, está equilibrado. Creo que hemos avanzado en esos espacios políticos y de justicia que son importantísimos. Sin embargo, yo sigo pensando que en el Congreso es donde hemos estado estancados. Hemos hablado de eso, de hecho, justamente hace un año estuvieron por acá Michelle Lagarde, estuvieron varias exponentes de lo que es el tema de equidad de género en el tema de política, en el tema del Congreso. México aprobó una norma donde exige una cuota mínima de 40%, no de las candidatas, de las curules efectivamente entregadas a mujeres. Hubo problemas porque después renunciaba alguna y entraba un hombre y bajaba un poco el porcentaje. Otros países han incorporado cuotas de ese tipo. Guatemala lo discutió, y lo discutió cuando se habló tanto en las comisiones paritarias en su momento derivado de los acuerdos de paz, como en la etapa esta de digamos, negociaciones para la reforma de la ley electoral y de partidos políticos. La comisión, hubo varias comisiones que funcionaron en ese momento. ¿Cómo ves esa parte, Luz? La parte de la participación de la mujer en el Congreso. ¿Debe existir esta norma de cuotas para poder asegurar algún nivel de equiparación? Claro, yo creo que las mujeres hemos avanzado mucho en términos de participación política, de participación en partidos políticos, en comités cívicos, pero realmente hay barreras que son infranqueables. Además, hemos avanzado mucho en capacidad de liderazgo, lo hemos demostrado de sobra. Tenemos la formación, tenemos la capacidad para conducir diferentes instancias en este país. No obstante, el problema básico sigue siendo la discriminación de género en todas las instancias de carácter político. Yo estoy convencida que mientras no se reforme la ley electoral y de partidos políticos, para incorporar una política de equidad de cuotas, no vamos a lograr avanzar en tener un mayor porcentaje de mujeres participando en el Congreso de la República y así también ejerciendo otros cargos de elección popular como el cargo de alcaldesa. Vemos que en el ámbito municipal es notable el liderazgo de las mujeres y sin embargo Guatemala es de los países con los porcentajes de mujeres en el cargo de alcaldesa más bajos en América Latina y en el mundo. Entonces es absolutamente indispensable promover un cambio legal para que todos los partidos políticos y comités cívicos se vean obligados a incorporar en los listados de candidaturas un determinado porcentaje de mujeres, además en posiciones elegibles, no hasta el final de las listas. México fue un paso más allá y planteaba la necesidad de que no solo fueran candidatas en puestos elegibles, sino que además verificar que cuando quedaran electas hubiera un mínimo de 40% de integrantes del Congreso mexicano que fueran mujeres. Han habido demandas, han habido amparos en contra de eso en México, porque se ha argumentado que se le pone a una mujer en un puesto elegible, pero luego le piden que renuncie para que suba el hombre que estaba de suplente. Salgamos del Congreso, vayamos al CACIF. Nunca ha tenido una mujer presidente, pero la Universidad de San Carlos tampoco ha tenido una rectora en la Universidad de San Carlos. Entonces, ¿es problema ideológico? ¿Es un problema de cultura machista en el país? Ambas cosas. Es un problema de cultura machista, evidentemente. Hay una subvaloración de las capacidades de las mujeres. Es un problema ideológico, es toda una ideología de carácter patriarcal la que se halla detrás de esto. Y sí, efectivamente, las mujeres estamos subrepresentadas y marginadas en los altos niveles de toma de decisiones, no solamente en el Congreso ni en las alcaldías, sino también, efectivamente, como tú dices, en las instituciones privadas, en las universidades. Tenemos la gran barrera de lo que se dice el techo de cristal. O sea, cada día tenemos afortunadamente más mujeres con grados académicos, con experiencia, como empresarias, por ejemplo, como dirigentes sociales, pero esa ideología, esa cultura no permite que podamos trascender ese techo de cristal. Porque, Alba, hay más mujeres inscritas como estudiantes universitarias en casi todas las universidades, públicas y privadas. Hay más mujeres que han tenido más oportunidad de estudiar de lo que tenían antes. Pero en el ámbito político y en el ámbito empresarial, incluso en el ámbito sindical o en el ámbito académico, que estamos hablando ahora de las universidades, no han logrado romper ya de una forma sostenible, Alba, tener espacios de poder en esos espacios. Así es. Bueno, yo sí quisiera poner un ejemplo. Solo bajémonos más de nivel y vámonos a los clasificados. Te piden para un puesto de ser secretaria que tengas muy buen cuerpo, porque ya se
Pero hay un eufemismo para esto, dice buena presentación. Bueno, no, porque sí dice, atractiva. Bueno, también. O sea, solo el atractivo. Ya te están poniendo un condicionante. Si eres atractiva, tú entras, si no, no. ¿Por qué? Si todas las mujeres tenemos la capacidad intelectual de ocupar un puesto. Entonces si vamos en eso tan pequeño, lo más arriba es peor todavía, ¿verdad? Está el acoso sexual, la amenaza, todo ese tema que gira en torno a las mujeres. Nosotros tenemos experiencia de muchas denuncias en ese tema. Es un acoso para poder mantener el puesto, ni siquiera para ascender. Entonces, figúrate, los puestos altos los están ocupando los hombres, no están dejando a las mujeres ocupar los puestos. Y cuando ven a una mujer con mayores capacidades, porque podemos decirlo, empiezan a generar un hostigamiento hasta desesperarla. Entonces, no podemos pensar ya nosotros en que va a ocupar un puesto importante o alto, porque es, como dice, es el patriarcado, es el machismo y es una lucha de poderes. Porque Luz, hablando un poco de lo que decía Alba ahora, las pocas mujeres que han logrado romper un poco ese techo se han visto enfrentadas por otras mujeres en algunos casos, pero por hombres, hablando de ambiente político, donde se empieza a atacar a la mujer en su esencia, no como lideresa política, sino como mujer, atacando su dignidad como mujer en muchos casos. Sí, esto es cierto y definitivamente este es un elemento que desestimula a otras mujeres también para lanzarse a esos tremendos cargos. O si te lanzas tienes que respetar ciertos espacios, porque si te pasas de esos espacios te van a caer encima. Ajá, así es. Pero otro elemento que yo quería remarcar, necesario de abordar cuando hablamos de participación política, es que para elevar sustancialmente el número de mujeres en espacios de toma de decisiones, necesitamos pensar no solamente en cambios en la esfera pública, como esto de cambios en políticas públicas, cambios en la legislación, sino cambios también en el ámbito privado, porque evidentemente para una mujer asumir un alto cargo fuera de la casa implica una doble carga. Sí, al mismo tiempo sigue siendo la única responsable del cuidado de la familia. Entonces sí, es indispensable abordar. No podemos pensar que vamos a elevar sustancialmente la participación política de las mujeres si no promovemos esos cambios culturales, si no promovemos esos cambios ideológicos que nos lleven a que efectivamente los hombres asuman de manera igualitaria las responsabilidades que les corresponden al interior de un hogar. Vamos a ir al corte para, al regresar, justamente cambiarnos del ámbito de lo público, de estos espacios políticos, al ámbito de lo privado. De esas cosas que estás hablando, Alba ha tenido mucho trabajo también, tú has escrito libros sobre esto, Alba ha trabajado mucho en este tema. Vamos a regresar a hablar justamente de ese ámbito privado. ¿Cuáles son las condiciones y características que tenemos? Datos de violencia, datos de femicidio. Vamos a hablar de esto y eso es lo que nos pone un poco el ambiente para el siguiente segmento. Estamos acá en Este Oeste. Volvemos en un momento. Estamos presentando Este Oeste. ¿Sufre de sobrepeso, colesterol alto, estreñimiento? ¿Te gustaría eliminar todas esas libras de más? Presentamos la piñaterapia del Dr. Ming, el nuevo tratamiento 100% natural para desintoxicar el cuerpo y bajar de peso. Bajé 23 libras. Estoy feliz con los resultados. Piñaterapia del Dr. Ming, con su efectiva fórmula antioxidante, diurética y quemadora de grasa, ideal para combatir la celulitis y perder peso de manera natural. Tómalo frío o caliente. Bebe tu té 2 veces al día y sorpréndete con los resultados. Es 100% natural y sabe muy rico. No solo bajé de peso, también bajé medidas, tengo control del apetito, control de ansiedad. Bueno, lo mejor de todo es que no he vuelto a engordar. Limpie y desintoxique su cuerpo con el nuevo té de piña del Dr. Ming. Y si nos llama ahora, le enviaremos otro tratamiento completamente gratis. Sí, 2 por 1 si llama ahora mismo. ¡Llame ya! Libertad, vivimos con libertad en Canal Antigua. Acá en este espacio confluyen todas las voces que representan a esta sociedad. Los periodistas de Canal Antigua disfrutamos trabajar en libertad y sin censura. En Canal Antigua, nuestro único límite es el respeto a la dignidad de las personas.
Trabajo en Canal Antigua desde 2010 y nunca he tenido restricciones ni condiciones para ejercer libremente el periodismo. Desde la presentación de noticias y las entrevistas hasta los programas de opinión, jamás me han impuesto ni vedado preguntas, enfoques ni comentarios. Un entorno libre de censura nos permite el ejercicio de un periodismo sin ataduras. Analizar, opinar y entrevistar con total libertad es importante para formar ciudadanía y formar opinión libremente. Por eso estamos acá, en Canal Antigua, para hablar de cualquier tema, con cualquier invitado, de cualquier ideología. Yo defiendo la libertad de expresión de pensamiento. Yo estoy de acuerdo con que haya libertad para pensar. ¿Y usted? La libertad de expresión es la forma en que transmitimos a los demás lo que somos, lo que pensamos, lo que anhelamos para nosotros y los demás. La libertad de expresión es mucho más que aquella Convención de los Derechos Humanos de 1948 o lo que dice la Constitución Política de una república. Es el respeto a lo que tú piensas y que tú respetes lo que yo opino. La libertad de expresión es una manifestación del derecho a la libertad individual. Ser libre significa no estar sujeto al arbitrio de otro, para poder hacer uso de nuestra propia iniciativa y buscar nuestra felicidad. Porque lo que ocurre en aquellos países donde no se respeta este derecho es que hay personas, hay periodistas y hay formadores de opinión que pagan con su vida, con su libertad o con su integridad física su derecho a expresarse libremente. Por eso es que la libertad de expresión del pensamiento, la libertad de opinión, la libertad de pensar son tan importantes. No podríamos ni siquiera hablar, no podríamos ni siquiera conocer qué es lo que piensan los demás. Recuerde que para trabajar en libertad, para producir, para hacer, para pensar en libertad, tenemos esta garantía. Por eso es que hay que defenderla. Estamos dispuestos a defender esa libertad de expresión frente a cualquiera que pretenda limitarla. En Canal Antigua apostamos y defendemos la libertad de expresión, porque sin libertad de expresión, sencillamente, no hay libertad. En el 2015, los guatemaltecos decidimos el futuro del país. Y en este año electoral, Informe Especial con Silvia Quereda se convertirá en los 5 sentidos del pueblo. Nuestro equipo de investigadores llegará hasta lo más profundo para conocer las luces y sombras de los que aspiran a llegar al poder y gobernar Guatemala. Seremos fiscalizadores de las elecciones 2015. Crearemos conciencia ciudadana, porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla. No se pierda Luces y Sombras de los Candidatos en Informe Especial 2015. Domingo 8 p.m. por Canal Antigua. Motor en TV presenta los autos del ayer, aquellos que han formado la historia de la industria automotriz. También los vehículos más impactantes de todo el planeta, incluyendo aquellos que esperamos usted conduzca en el futuro. Y carros del presente, los que se manejan cotidianamente, aquellos que vemos en nuestras calles y avenidas. Motor en TV presenta la noticia automotriz en directo, desde donde sucede en nuestro país y el extranjero. Para que usted tenga la mejor información sobre el fascinante mundo del automóvil, la tecnología y la seguridad vial. Motor en TV se estrena los sábados a las 8 de la noche, con repeticiones domingo, lunes, jueves, viernes y sábado. Recuérdese, tenemos una cita acá en Motor en TV. Estamos presentando Este Oeste. Estamos de regreso acá en Este Oeste, conversando hoy en el Día Internacional de la Mujer con dos damas, dos mujeres, dos profesionales que se han dedicado buena parte de su vida, unas veces por necesidad propia, personal, otras porque simplemente el entorno, el ambiente eso ha generado, para hablar acerca de los derechos de las mujeres en el ambiente político. Ya lo hablamos en el segmento anterior, hoy vamos un poco a lo privado, como decía Luz, y voy a ir con Alba ahora un poco.
¿Qué marca el estilo de relaciones que tenemos entre los hombres y las mujeres? ¿Desde dónde empieza esa relación? Una relación de poder del hombre para con la mujer. Háblanos un poquito de ese esquema. ¿Cómo se inician esas relaciones? Bueno, yo pienso y hemos visto desde nuestra experiencia que el hombre siempre quiere tener el poder, el hombre siempre quiere imponerse ante una mujer, y cuando ya hacen vida en común es peor, ¿verdad? Porque a veces las mujeres, ¿cómo te explico? Suelen someterse mucho, ¿no?, a lo que el hombre quiere. No estoy hablando de problemas entre las familias y que haya separación, no, yo estoy a favor de que un hogar esté integrado. El problema es cuando empiezan los problemas que no pueden controlar. La violencia se empieza a generar, psicológica, que es la violencia más antigua para mí, la que nunca nos hemos dado cuenta o no se dan cuenta muchas mujeres. Y luego pasa la de los golpes. Y luego viene el femicidio. Entonces ocurre que cuando ya hay esa fricción, esos problemas en lo privado, a la mujer le da vergüenza. No es la agresora, pero a ella le da vergüenza comentarlo afuera. Le da miedo, vergüenza, temor y desconoce. Victimizamos mucho a la víctima en casos de violencia contra la mujer. En algunos casos es, sí, porque mire cómo iba vestida, pero miren lo que se metió, porque andaba fuera a esa hora de la noche, en ese lugar donde andaba. ¿Por qué justificamos de esa manera, Luz, el que pueda haber violencia contra la mujer y resulta ser que no es culpa del victimario, sino que es culpa de la tentación o de la forma en que la mujer opera en la sociedad y por eso se lo merecía? ¿Nos pasa? Claro, pasa, por supuesto que sí. Bueno, yo creo que aquí estamos hablando de una de las principales, hablando de violencia contra las mujeres, que es una de las principales manifestaciones de la dominación patriarcal. Estamos hablando de que es un sistema social, es un sistema que promueve la organización de las funciones y de los roles entre mujeres y hombres. Y es un sistema social que viene de siglos atrás. Y por lo tanto, romper con esas normas, con esos valores, con esa división del trabajo creada al interior de ese sistema es una cosa sumamente compleja, pero se puede avanzar. Y uno de los aspectos en los cuales más se puede avanzar, y sí hemos tenido avances importantes, es en el tema de la violencia contra las mujeres. Porque efectivamente la base del problema se halla en que es un sistema que le otorga una condición de supremacía a los hombres y a las mujeres, al contrario, nos da un lugar de subordinación. Y entonces, claro, tanto mujeres y hombres somos educadas y educados en esa cultura desde que nacemos. Ahora, el problema es que los derechos de género para el hombre socialmente incluyen el derecho de ejercer violencia contra las mujeres. Y a la mujer, en ese deber ser de género, le da el lugar de tener que soportar y aguantar esa violencia contra las mujeres. Pero más concretamente con lo que preguntabas, Quique, el gran problema es que en los casos de violencia contra las mujeres, y especialmente cuando se trata de violencia sexual, normalmente tiende a culpabilizarse a la víctima y no al victimario. Y siempre se busca la forma de responsabilizar a la mujer, que porque andaba vestida de una manera muy provocativa, que porque no le hacía caso al marido y por eso el marido le tenía que pegar. Entonces es de los pocos crímenes y violaciones a los derechos humanos en los cuales no se pone la responsabilidad en el perpetrador, sino en los hombros de las víctimas. Porque, a ver, de este tema yo he hablado con magistradas, he hablado con juezas de sentencia, y me dicen una cosa que termina volándole a uno el cerebro en esos momentos. Le dice, estábamos en una sentencia, en un caso ya por sentenciar, y me lo dijeron en varias ocasiones, y en el momento de la última audiencia para poder emitir la sentencia, la juez, una de las personas que habla fue la víctima. Y es muchas veces la pareja, y cuando están a punto de emitir la sentencia, la pareja pide la palabra, la mujer, y pide que por favor lo exculpen o no le pongan una sentencia muy drástica, porque al final fue culpa de ella por no haberle hecho caso, porque al final fue culpa de ella porque le levantó la voz, al final fue culpa de ella porque no permitió que hiciera lo que él quería hacer con ella. Y se repite constantemente en los juzgados que la mujer llega a pedir clemencia por su victimario, perdón. Así es, pero también tomemos en cuenta el tema económico. Si la mujer
depende de él económicamente, lo va a hacer. ¿Por sobrevivencia? Claro, por los hijos, porque tiene que mantener hijos, porque nunca la ha dejado trabajar. Pasa mucho con el tema. Estamos hablando un poco del tema. Yo siempre pienso en una clase media, ¿no? Hablamos de mujeres que tal vez han estudiado, pero nunca han ejercido su profesión porque nunca se casaron y ahí se quedaron, ¿no? Entonces no saben qué hacer, se les pasa la edad, el tiempo. Y cuando se ven en eso, van a suplicar. Pero recordemos que la violencia contra la mujer es un delito de acción pública. Y aunque la mujer se retracte, el juez tiene que dictar la sentencia que tiene que dictar, así llore y suplique, pero estamos salvándole la vida. Esa es la gran diferencia. Porque estamos enfocándonos ahora en la violencia física que puede llegar hasta el extremo del femicidio. Que por cierto, ahora creo que Brasil acaba recientemente de aprobar una normativa para regular el tema de femicidio también. Recientemente Guatemala y México son de los primeros que lo hicieron en el mundo. Pero Luz, ese era el tema de violencia física, que puede llegar al extremo de la violencia de femicidio en este caso. Pero está la violencia económica, que era un tema que estaba tocando un poco ya Alba en ese aspecto, donde por esa dependencia, por ese no permitir que trabaje, por ese control desde el punto de vista financiero, económico, también se ejerce una violencia muy fuerte en Guatemala. Claro, y es una violencia que se ejerce no solamente en el ámbito privado, sino también público. En el ámbito privado, desde luego, con base en estas normas sociales, generalmente, por ejemplo, la propiedad de la casa o la propiedad del terreno está generalmente a nombre del hombre de la familia, o del papá, o del hijo, menos de la mujer. Pero también, si estamos hablando ya del ámbito de la remuneración laboral, en Guatemala, como en el resto del mundo, en general las mujeres ganamos menos que los hombres, aún si comparamos personas que están en el mismo nivel profesional, en el mismo nivel laboral, siempre las mujeres ganamos menos. Entonces sí, se trata de una discriminación de carácter económico que se refleja de múltiples formas y que influye también en estas decisiones que tú mencionas, que a veces toman las mujeres para pedir que se retire una demanda. Pero además hay otros factores que influyen en esto también, como por ejemplo amenazas de violencia, presión de la familia. Pero ¿por qué estás haciendo esto con mi hijo, verdad? Si es la suegra, si tan bueno que es, en fin. O sea, hay todo hay una maraña de carácter social, económico, político que hacen para una mujer, en primer lugar, muy difícil presentar una demanda y luego sostenerla. Porque Alba, en esto último que ya decía Luz ahora, entra el tercer tipo de violencia, la violencia psicológica, la violencia donde tal vez no hay alguna agresión física, tal vez no hay físicamente un retiro de recursos o una restricción del acceso al dinero, pero una amenaza constante, permanente, recordando constantemente quién tiene el poder. Claro, las amenazas de muerte, prevalecen las amenazas de muerte, es una violencia psicológica que llega a tal punto a enfermar a la mujer, la enferma, la minimiza y lo que hace es mejor replegarse, no denunciar, no hacer nada, porque los hombres amenazan, tratan con palabras soeces a las mujeres, las denigran, amenazan con matar a los hijos, porque ahora han llegado a ese extremo. Si me haces esto, me dejas, me denuncias o cualquier cosa, tus hijos, porque son tus hijos, no los míos, van a morirse, los voy a matar. Entonces, ante eso, ¿qué hace una mujer? Si es lo más preciado que tiene. Cuando escuchamos todos estos temas, y en el último segmento vamos a hablar en positivo un poco hacia adelante, en qué hemos avanzado y qué más tenemos que hacer para mejorar los derechos de las mujeres, pero cerrando este tema es un poco por qué hemos llegado a estos extremos. Hablábamos un poco del sistema patriarcal, pero yo aquí quiero romper esto en tres aspectos, porque somos un país o una sociedad multicultural o pluricultural. Y eso implica que tenemos raíces distintas, mas sin embargo esto, la violencia contra las mujeres en los diferentes aspectos, es generalizada. No importa si es población indígena, si es rural, si es urbano, si es gente que tiene más dinero o menos dinero, es general a lo ancho y largo, económico, social y cultural, Luz. Si hablamos de la violencia contra las mujeres en el ámbito privado,
este sistema de dominación patriarcal atraviesa todas las clases sociales y todos los grupos étnicos. Se da en clases sociales con ingresos elevados, en clases sociales en situación de pobreza y en todos los grupos étnicos. Ahora bien, si hablamos de la violencia que se ejerce en el ámbito público, hay cambios sustanciales. Y en ese sentido yo diría que las mujeres que están en condiciones de mayor desventaja son las mujeres indígenas. En primer lugar, muchas de ellas viven en el área rural, a donde generalmente no llega la Policía Nacional Civil y otras entidades del Estado que son las responsables de proveer seguridad. Además, ellas tienen menores oportunidades de acceso a la justicia, precisamente por otro de los grandes problemas sociales que tenemos en Guatemala, que es el racismo contra los pueblos indígenas. Y como generalmente son monolingües en su propio idioma, cuando llegan al tribunal y no hablan español, no tienen mínimas posibilidades de poder acceder a una demanda legal, porque las posibilidades de traducción, servicios de traducción son mínimas. Entonces tenemos también que ver cómo esta discriminación contra las mujeres se articula también con otras formas de discriminación y opresión. O también, bueno, las mujeres, por ejemplo, que actualmente están buscando la defensa del agua, de la tierra, del territorio, están en condiciones de violencia de carácter estatal muy graves y de otros actores también muy graves. O sea, no podemos enfocar la violencia contra las mujeres solo en el ámbito privado, sino que tenemos también que ver todos estos escenarios. En esta dinámica de la que habla ahora Luz, hay acciones de Estado que a veces incluso violan más todavía esos derechos de las mujeres en vez de ayudar a resolver esos problemas. ¿Cómo estamos en el tema institucional, en el tema de defensa de los derechos de las mujeres, Alba? Yo creo que han habido bastantes avances en ese tema. Creo que sí se ha logrado crearles mecanismos exclusivos a las mujeres, ¿verdad? Un código penal hecho por hombres para hombres, ahora es una ley hecha para mujeres. Tenemos unos tribunales especializados, estamos hablando de fiscalías especializadas que no están en todo el país, pero que ya están, creo que en el 50%. Creo que han habido bastantes avances a nivel de Estado. Lo que hace falta es prevención. Es que no podemos pensar solo en la aplicación de justicia, sino que debemos de pensar en que no ocurra ese delito. Entonces la prevención está muy débil todavía a nivel de Estado, totalmente. Y si se hace prevención, se hace en las áreas donde hay mucho acceso, hay acceso a todo, pero no se van a las áreas marginales, donde de verdad las mujeres no conocen las leyes, no conocen mecanismos de defensa, no conocen nada. Entonces, la escuela tampoco contribuye a prevenir, no, los maestros no quieren involucrarse en el ámbito privado. Ellos les molesta hablar de violencia intrafamiliar, no saben cómo prevenir eso. Todo este proceso del que estaba hablando Alba ahora, y el fortalecer estas instituciones de derechos humanos, es un poco el tema del que vamos a hablar en el último segmento. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos seguir avanzando en el tema de consolidar los pocos avances o muchos avances que se han hecho? ¿Cómo podemos seguir avanzando en otros aspectos desde el punto de vista de fortalecer la institucionalidad que nos permita hacer esto? Vamos a ir al corte. Estamos acá en Este Oeste. Nos vemos en un momento. Estamos presentando Este Oeste. Lunes en Matutino Express iniciamos la semana celebrando ese día a todos esos seres maravillosos que son las mujeres. ¡Que vivan las mujeres! Muy bien, chicas. Y por supuesto, en una nota express veremos toda la historia detrás del Día Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo. Nos visita también la cantante guatemalteca Stephanie Zelaya para presentarnos el nuevo video de su nuevo sencillo que se llama Reflejo del Hoy. La chef Debbie Fadul nos enseña ese toque mágico femenino en la gastronomía. Tendremos una entrevista con la conductora Annelise Magermans para conocer su progreso en el Challenge de World Gym. Todo esto y mucho más, lunes a las 8 de la mañana los esperamos. ¡Y a las mujeres!
Lea esta semana en Contrapoder, 24 horas de una guatemalteca. Un vistazo a la jornada diaria de 24 mujeres del país. Joseph Biden, el vicepresidente estadounidense, regresa a su país a cabildear por fondos para el Plan Prosperidad. La venganza de la Corte. Los jueces que cuestionaron el proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son transferidos a nuevas plazas. Marzo de película. 7 cintas de drama y animación para empezar el verano. Un refugio literario. La escritora Anabela Giraca abre las puertas de su biblioteca. Esta semana en Contrapoder, enfoque, criterio, análisis. Búsquela en tiendas de prestigio o suscríbase al 2222-8722. Descargue la versión electrónica en Google Play o en el App Store. ¿Sabía usted que la libertad de expresión es un derecho constitucional? Yo, usted, nuestros hijos, todos tenemos el derecho de expresarnos, tenemos el derecho de hablar, tenemos el derecho de alzar nuestra voz. Todo individuo tiene el derecho de buscar el mejor medio para expresar sus ideas. Expresión es la forma en que nos relacionamos con el mundo. Es mucho más que hablar, que escribir. Es cómo nos proyectamos. La libertad de expresión es pilar del periodismo honesto. En Canal Antigua creemos que la libertad de expresión es un valor que todos debemos mantener como un estandarte cerca de nosotros. En Canal Antigua ejercemos la libertad de expresión. Debatimos con diversidad de ideas y presentamos los hechos más importantes que atañen a la vida nacional y al mundo entero. En cualquier medio, el derecho a un discurso libre alienta al periodismo transparente y sin ataduras. La libertad de expresión requiere de responsabilidad. Y en Canal Antigua, cada uno de los periodistas nos hacemos absolutamente responsables de lo que expresamos al aire, porque usted, para nosotros, es lo más importante y nuestro respeto para usted es absoluto. La libertad de expresión es una garantía para todos los guatemaltecos. El artículo 35 garantiza la libertad suya y mía. Por eso es que cuando su libertad está siendo violentada, su libertad de expresión, la mía también. Y cuando la mía es violentada, la suya está siendo violentada. Porque la libertad de uno garantiza la libertad de todos y la de todos garantiza la libertad suya y la mía. Sin nuestra libertad de expresión será muy difícil defender nuestros otros derechos a la vida y a la propiedad. Defiende tu libertad de expresión. Limitar la libertad de expresión sería cercenar la libertad individual y la dignidad de la persona. Poder emitir libremente nuestro juicio es indispensable para el avance de la sociedad. Sin juicio crítico y debate es imposible el progreso. ¿Puede usted vivir sin pensar? ¿Puede usted vivir sin decir lo que piensa? Yo no puedo. Estamos presentando Este Oeste. Estamos de regreso acá en Este Oeste. Hoy, Día Internacional de la Mujer, hablando acerca, en este último segmento, de la institucionalidad que hace falta. El Sistema de Naciones Unidas llama este 8 de marzo el día del empoderando a las mujeres, empoderando a la humanidad. Es el lema que usaron para este año. Y habla acerca de reflexionar acerca de los avances logrados. Dice pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de mujeres de a pie que han jugado un papel clave en la historia de sus países y sus comunidades. Pongamos eso en contexto y apliquémoslo para Guatemala. ¿Han habido esas personas y mujeres clave que han permitido que se hagan estos cambios y que ahora debemos fortalecer en estas instituciones, Luz? Sí, yo creo que indudablemente han habido mujeres que han jugado un papel muy relevante. Pero yo quisiera, en primer lugar, mencionar que generalmente los logros que hemos tenido en materia de avance para los derechos humanos de las mujeres es resultado de los movimientos sociales, es resultado de la colectividad. Por ejemplo, este año, este 8 de marzo es muy importante porque estamos conmemorando el 20 aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer que tuvo lugar en Beijing en 1995, que de ahí sale precisamente la Plataforma de Acción de Beijing.
Esta plataforma, que es una de las herramientas legales más importantes en la defensa de los derechos de las mujeres para Guatemala y a nivel mundial, es resultado de esa suma de colectividades, de movilizaciones de las mujeres en todo el mundo, que logró arrancarle a la ONU este elemento tan importante. Y producto precisamente de la plataforma de acción de Beijing es que se genera en Guatemala la construcción de mecanismos específicos para el avance de las mujeres, como por ejemplo la Secretaría Presidencial de la Mujer, la Defensoría de la Mujer Indígena, también que es un compromiso de los acuerdos de paz, la Coordinadora para la Prevención de la Violencia contra la Mujer e Intrafamiliar. Indudablemente son logros muy importantes. Pero lamentablemente hemos visto en los últimos tiempos un debilitamiento de esta institucionalidad. Se ha restringido mucho su autonomía y sobre todo la posibilidad de influencia de la sociedad civil. Entonces yo creo que este año, para conmemorar debidamente la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, lo que procede es fortalecer esta institucionalidad, lograr que realmente cumpla su papel, el papel para lo cual fueron creadas, que es finalmente defender los derechos de las mujeres y hacer avanzar la igualdad entre mujeres y hombres. Un tema que se toca siempre en estos aspectos, tú lo decías al inicio, por eso me llamó la atención la frase que usaste, que decía, nos dieron el derecho al voto. Y efectivamente, en esa ocasión, entre enero y marzo del 45, que se escribe la Constitución, eran hombres, todos, porque no podían quedar electas mujeres a la constituyente. Y un grupo de hombres, urbanos, muchos de ellos, profesionales, muchos de ellos, toman la decisión de incorporar, por lo menos ya parcialmente, a las mujeres en ese derecho. ¿Cuánto ha crecido esa institucionalidad o cuánto se ha fortalecido esa institucionalidad desde entonces, Alba? ¿Y cuánto nos falta? Un poco esas dos. ¿Cuánto hemos avanzado y cuánto nos falta hacia adelante? Tanto en la materia pública, como decía Luz, como en el lado privado que tú has trabajado tanto. Bueno, yo creo que yo tengo que reconocer que hay hombres también que han jugado un papel importante. Yo sé que estamos hablando del Día Internacional de la Mujer, pero se han unido a este esfuerzo y hay un esfuerzo que nos ha llevado a crear mecanismos o instituciones como decía Luz, ¿verdad? La CEPREM, la CODISRA también, que no hay que dejarlo de mencionar, ¿verdad? Que es la Coordinadora contra la Discriminación y el Racismo. Creo que hemos logrado avanzar mucho en estos temas de protección, pero tú hablabas del empoderamiento también de las mujeres. Creo que nos hace falta empoderar a nuestras niñas, ¿verdad? Porque son el futuro. Nosotras estamos empoderadas, nosotras, cierto grupo de mujeres, estamos empoderadas y podemos ayudar a otras mujeres, pero yo insisto que en las aulas no se está empoderando a las mujeres, a las niñas, y ahí es donde debemos de comenzar. Ahora, yo te voy a pedir, todavía hagamos un paso para atrás, y desde la casa, desde el hogar, a niñas que se les cortan los sueños, se les cortan las alas, antes de salir de su casa, siquiera, antes de ir a una escuela, antes de ir a un puesto de trabajo, donde desde ese lugar, madre y padre y hermanos le empiezan a poner límites a dónde puede llegar. O sea, los sueños de esa niña se ven truncados desde antes de empezar a soñar, Alba. Exactamente. Son agresores, nos volvemos agresores. Los padres que no permitimos que nuestras hijas desarrollen, nos convertimos en agresores, porque es las oportunidades, es la igualdad y la equidad de género la que buscamos. Que todos seamos tratados iguales y que todos, si el hombre va a la escuela, que vaya la niña a la escuela. Pero aquí lamentablemente nos hace falta mucho por trabajar. Muchos dicen que preparamos al hombre para ser jefe de hogar cuando crezca y a la mujer para ser esposa, para ser mamá de los hijos. Y es una noción de tradición cultural que traemos de años. ¿Cómo rompemos eso? ¿Y desde dónde se debe romper? Debe haber una intervención de lo público. Para poder romperlo debemos trabajar con las mamás y papás para que los rompamos desde la casa. ¿Desde dónde se rompe eso? Desde todas partes. ¿Sí? Es un problema tan grande. No hay una respuesta única. No hay una respuesta única. Hay que trabajarlo al interior del hogar y hay que trabajarlo también en el ámbito escolar. Yo creo que en las escuelas, sobre todo a nivel de primaria, se puede hacer una labor muy grande. Precisamente para eso, un poco utilizando las palabras que tú mencionaste, ampliarle los sueños a las niñas, generarles proyectos de vida que vayan más allá solamente de ser madres y amas de casa. Ampliarle sus sueños en el sentido de aspirar a estudiar en la universidad, bueno, no todas van a poder hacerlo porque hay otros problemas de por medio, pero acceder a la escuela, acceder a la educación
y ejercer su participación social y participación política. Pero una cosa fundamental en el caso de las niñas es el tema de la educación sexual. Porque en los últimos meses he estado denunciando la cantidad de niñas que son madres a una edad tan temprana. Entonces, promover la educación sexual en las escuelas es un elemento fundamental para realmente que las niñas puedan pasar esa etapa fundamental que es de formación, que es de diversión, que es de crecimiento, sin ejercer ese tipo de responsabilidades tan grandes como es la maternidad. Entonces, dar educación sexual en escuelas es un elemento crucial para hacer avanzar los derechos de las mujeres y la igualdad de género. A nivel mundial y a nivel nacional no cambian mucho las estadísticas. Se habla que el 80% de las mujeres que han sido víctimas de una agresión sexual lo fueron de una persona que es o su pareja, o una persona muy cercana, o sea, un pariente, o un amigo o conocido. Eso implica que es un círculo íntimo, interno, muy pegado a la mujer, donde surge esa primera opción de violencia. Incluso se pone como ejemplo algo cultural, donde incluso papás que tienen relaciones sexuales con la hija porque la prueban antes de que pueda ir con alguien más. Esas son cosas que aún están vigentes en nuestra sociedad a estas alturas del siglo XXI, Alba. Así es, así es. Y uno de los principales agresores regularmente son los padrastros. Te quiero decir, por la experiencia que nosotros tenemos, hemos visto, muchas madres son solteras y por cualquier razón unen sus vidas con alguien y ese alguien se cree con el derecho de abusar de las hijas, de los mismos niños. Y luego, bueno, vamos bajando y vamos viendo que es un hermano, un primo, un tío, un papá, pero es una cantidad de agresiones sexuales y violaciones sexuales increíbles. Me atrevo a decir que el 70% de las agresiones sexuales que conoce el Ministerio Público son contra niñas y niños. Es muy fuerte y eso es lo que nos ocurre. Si tú agredes, mañana se te agrede de niño, mañana vas a agredir y así se va a volver un círculo vicioso, ¿verdad? Entonces, por eso es que, como decía Luz, hay que enseñarles desde el hogar a los niños la educación sexual, pero en la escuela es fundamental reforzarla para que esta niña tenga la capacidad de decidir en cierta edad de su vida qué es lo que quiere, ¿verdad? O protegerse o cuidarse, porque no vamos a hablar de que se va a impedir cierto tipo de acciones. Un mensaje, Luz, para esa jovencita, entre niña y adolescente que nos está viendo tal vez con su mamá y que para que tenga una luz de esperanza volteando a ver para adelante. ¿Qué le pueden decir a esa niña, a esa adolescente? Yo le diría a esa niña y a esa adolescente, nadie, absolutamente nadie, tiene derecho de tocar tu cuerpo. Nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de ejercer violencia contra ti. Tienes el derecho de vivir y de crecer ejerciendo tu niñez y tu juventud como una mujer libre de violencia. Y si te enteras de un caso contra ti o contra una vecina o contra una amiga, denúncialo. Alba, igual. Bueno, para mí nadie tiene derecho a ejercer control sobre mi vida más que yo. Yo sé lo que quiero, a dónde voy. Ni amenazas, ni gritos, ni golpes. Esas tres cosas no se toleran de parte de nadie, de ningún hombre, de ningún adulto, porque entonces eso nos merma, nos minimiza y nos hace sentirnos inferiores, y ninguna mujer es inferior. Todas vamos hacia adelante con un futuro y somos iguales que los hombres. Tenemos el mismo nivel y la capacidad intelectual de salir adelante. Gracias, Alba. Gracias, Luz, por habernos acompañado. Gracias a ustedes también por habernos acompañado hoy, 8 de marzo. Piénselo, recapacite, compártalo con su hija, compártalo con su esposa, compártalo con su hermana, con su mamá. Este es un mensaje de esto. Muchas veces pensamos en la violencia contra la mujer, contra saber ni qué mujer. Pero piense en su mamá, piense en su hermana, piense en su esposa, piense en una hija y personalícelo. Y véalo qué tan cerca puede estar que eso suceda y qué tan cerca puede estar que eso suceda dentro de su mismo hogar. Así que gracias por habernos acompañado hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Dios los bendiga. Hasta la próxima.